Muy bien, pues muy buenos días a todos. De nuevo tenemos el gran privilegio de poder abrir las Escrituras, ¿verdad? Y en este primer día de la semana, pues traer delante de nuestros corazones lo que el Señor pues tiene de alguna manera preparado para cada una de nuestras vidas, con grandes y maravillosas bendiciones de arriba a través de las sagradas Escrituras de su palabra, y en la cual tenemos la libertad de poder abrirla. Así que, siguiendo con la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener el tercer y último mensaje en el texto que estamos meditando en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Así que vamos a abrir este texto, luego tendremos una palabra de oración y empezaremos con la predicación para hoy, ¿vale? Vamos a Romanos, capítulo 1, y leemos este precioso pasaje de las Escrituras, tan conocido, tan leído, tan predicado. Romanos 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Amado Padre, qué porción tan preciosa de las Escrituras. Todas ellas en sí son maravillosas y preciosas, y tú tienes todo un propósito, Señor, en toda tu revelación, en todo el consejo de Dios. Y gracias, Señor, amado Padre, por el precioso y maravilloso Evangelio que tú enviaste en tu precioso llamado Hijo. Hemos podido recordar y conmemorar con la Santa Cena lo que hizo tu amado Hijo, entregándose por cada una de nuestras vidas en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz y derramando su preciosa sangre, para luego al tercer día resucitar de entre los muertos y ahora estar sentado a tu diestra intercediendo por cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por el gran privilegio que podemos tener de ser cristianos, salvos por gracia, sin ningún mérito, ni por obras, ni por méritos propios, sino por tu misericordia y por tu amor y por el puro afecto de tu voluntad. A ti encomendamos, Señor, este pasaje. Pedimos, Señor, que tú lo bendigas y que tú bendigas la exposición de tu palabra en esta mañana, y todo lo hacemos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muy rápidamente y a título recordatorio, dado que ya hace un tiempo que estuvimos meditando en dos predicaciones anteriores en este texto, y también por consideración a algunos hermanos que no han podido estar y no han podido escuchar un poquito de lo que estamos hablando. Algunos hermanos que no han podido estar, hacemos un pequeño recordatorio. Bien, en el primer sermón estuvimos hablando en base a este pasaje, porque no me avergüenzo del Evangelio, y estuvimos, os acordáis, hablando de la vergüenza. Estuvimos también considerando las cosas que sí que teníamos que avergonzarnos, pero jamás de los jamases deberíamos ni debemos avergonzarnos del Evangelio. Estuvimos también considerando que ese precioso y glorioso Evangelio, que es el poder de Dios, en el cual no tenemos de qué ni por qué avergonzarnos, descendió del cielo, fue ideado por Dios, vimos que fue llevado a cabo por Dios, consumado por Dios, y el Evangelio vino un día a cada una de nuestras vidas. Esto fue lo que estuvimos un poco desarrollando en el primer mensaje, en la primera predicación. En la segunda estuvimos considerando, siguiendo con el texto, y estuvimos viendo el porqué de no avergonzarnos del Evangelio. Y vimos el primer porqué que dice el pasaje, que menciona el texto. Y dijimos, porque es poder de Dios. No nos avergonzamos del Evangelio, no debemos avergonzarnos del Evangelio, y está el porqué, porque es poder de Dios. Y en base a ese texto vimos uno de los grandes atributos de la persona de Dios, su poder, su eterno poder. El Dios omnipotente del Evangelio obrando en el tiempo y en la eternidad. Como segundo punto de este segundo mensaje, vimos también
y llegamos a la finalidad del Evangelio. Y lo menciona con una palabra, con para. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Así que el texto de hoy, continuando con el pasaje, vamos a estar meditando a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, y luego continúa hablando de la justicia y de que el justo por la fe vivirá. En esto vamos a estar meditando en esta mañana. Así que el bosquejo, no suelo decirlo al principio, pero sí que hoy lo considero necesario. Van a haber 3 puntos en esta predicación, en este bosquejo. Y el primero es, punto número 1, la eficacia del Evangelio. Texto a todo aquel que cree. Punto número 1. Punto número 2, la universalidad del Evangelio. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La universalidad del Evangelio. Y punto número 3, la justicia del Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces vemos aquí estos 3 puntos en el bosquejo, y el tema central que vamos a estar considerando es el ministerio del Evangelio. El ministerio del Evangelio, y como título he puesto el Evangelio en acción. El Evangelio en acción. De hecho, lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 12. El Evangelio en acción. Todos conocemos el texto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y útil y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Evangelio en acción. Así que vamos al punto número 1. Punto número 1, la eficacia del Evangelio. Y el texto a todo aquel que cree. Y con una profunda solemnidad digo estas palabras. Asegúrate que en tu corazón tienes el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo, porque va tu eternidad. De hecho, hay un pasaje en la Escritura tremendo, impresionante, que nos pone entre la espada y la pared, que nos pone a la realidad de la eternidad. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Como mencionaba el hermano Antonio en la presidencia de la Santa Cena, yo conozco mi corazón, tú conoces el tuyo, yo no conozco vuestro corazón, pero sí que Dios lo conoce. En lo más profundo de nuestro corazón, Él conoce realmente cuál es nuestro corazón con referencia a la persona de Cristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pero esta exhortación, delante del Evangelio, delante de la persona de Cristo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Un pequeño relato para ilustrar un poquito lo que estamos diciendo y mencionando con este texto que hemos leído en Corintios. Se cuenta la historia que un hombre, yendo de camino, casi un rayo pues lo mata. Se imagino que a lo mejor ya sabéis de quién estoy hablando, luego lo digo. Como consecuencia comenzó a cuestionar pues la eternidad y el destino de su alma. Realmente, si hoy hubiera muerto, ¿dónde hubiera ido mi alma? En todo ello, su principal anhelo era pues estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Buscó las 1001 formas para estar en paz con Dios. Constantemente, para conseguir la salvación y el perdón de todos y cada uno de sus pecados. Dejó la universidad, se hizo monje. Y en el convento constantemente se flagelaba y hacía un montón de actividades y obras para intentar ganar el favor de Dios. En la capilla de la iglesia del convento había una Biblia atada con una cadena. Se cuenta de este hombre, que en una biografía que leí hace tiempo, que cogió la Biblia con la cadena, la miró, hizo así.
sea, un deseo profundo por buscar a Dios. Comenzó a leerla, hasta que llegó a un texto revelador, en el cual está en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Mas el justo, por la fe, vivirá. ¿De quién estoy hablando? Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero, un hombre que entendió la eficacia del Evangelio. Un hombre que entendió y creyó en el Señor Jesucristo, y Dios rompió todas y cada una de sus cadenas que tiempo atrás tenía ligadas para intentar ganar el favor de Dios, que le impedía la eficacia del Evangelio en su corazón. El poder de Dios para la salvación, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras? ¿Para la salvación a quién? A todo aquel que cree. El texto que estamos considerando. A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. La eficacia del Evangelio es manifestada con sumo detalle en las Sagradas Escrituras. No tenemos otro lugar para encontrar la eficacia del Evangelio. Ahora lo desarrollaremos. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde ponemos nuestra fe? ¿Dónde hemos puesto nuestra fe para la salvación de nuestras almas? Todos nos conocemos. Creemos que todos somos creyentes, y yo no lo pongo en duda. Yo he puesto mi confianza en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Dios lo sabe, mi corazón lo sabe. Vosotros también podréis decir lo mismo, seguramente. No lo pongo en duda, ni mucho menos. Sois mis hermanos, la familia de la fe. El Señor Jesucristo vino a nuestras vidas con poder y nos llevó a ese evangelio glorioso, a esa eficacia en la cual pasamos de muerte a vida. Recordemos que estamos hablando de la eficacia del evangelio. Y ahora bien, nos preguntamos, mientras estaba yo un poco pensando en este punto y en esta meditación y en este bosquejo y en este texto de las Escrituras, ¿qué es la eficacia del Evangelio? Si te preguntaran, oye, tú tienes el Evangelio en tu corazón, explícame qué es la eficacia del Evangelio. ¿Qué nos dice en 1 de Pedro 3:15? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande, ¿qué? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Si a ti hoy te preguntara, no me contestes, ¿qué es la eficacia del Evangelio? Respóndete a ti mismo. ¿Serías capaz de responder a esta pregunta? ¿Cómo y cuándo es efectivo el Evangelio en el corazón del hombre? Notemos que aquí el texto que estamos meditando, más el justo por la fe vivirá. Pero es algo muy ambiguo, entendedme, algo muy general, que las Escrituras especifican y van cercando el cerco hasta llegar ¿a dónde? Hasta los pies de Cristo en la cruz. Vamos a estar meditando y viendo un poquito esto. ¿Cómo y cuándo es efectivo el Evangelio en el corazón del hombre? Por eso, insisto, es tan importante que nos presentemos delante de Dios con toda sinceridad y examinemos nuestro propio corazón con referencia al Evangelio, porque nos va a la eternidad, hermanos. No quiero poner duda en tu corazón esta mañana, sino quiero afianzarte. Afiancémonos en el fundamento que es Cristo. ¿Qué es y cómo se manifiesta la operatividad activa del Evangelio en las almas, en tu vida? ¿Cómo operó? Sí, podemos ver a lo largo de toda nuestra cultura, sí, yo creo en Dios. ¿Veis lo que pone aquí? Romanos capítulo 1, versículo 17. El justo por la fe vivirá. Yo creo en Dios. Soy salvo. Que también, porque la fe es algo imprescindible para ganar el favor de Dios y que la eficacia del Evangelio llegue a cada una de nuestras vidas. Tenemos que tener algo muy claro, hermanos. La eficacia del Evangelio se inicia en el corazón de Dios y no en el nuestro. Eso empezando por ahí. Y esta eficacia Dios nos manifiesta explícitamente en las Escrituras, como hemos mencionado. ¿Cómo nos la manifiesta? Por la Biblia. ¿A través de qué y cómo? A través del Espíritu Santo de Dios que viene a nuestro corazón, abre los ojos de nuestro entendimiento
y nos lleva a Cristo. Bendito ese día en el cual vino el Señor con poder a nuestras vidas. Esa es la eficacia del Evangelio. Y como hemos mencionado, vamos a desarrollar un poquito lo que estoy hablando. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Luego seguiremos al judío primeramente y después al griego. Para salvación a todo aquel que cree. Bien, algunas consideraciones. Algunas consideraciones en las cuales vamos a estar hablando y meditando en este punto, más el justo por la fe vivirá. En la revelación general de Dios, en la creación, la eficacia del Evangelio no está para salvación. Uy, ¿cómo? Sí, es cierto que el salmista nos dice y nos manifiesta, los cielos, pues como dice, cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, en Salmo 19, ¿verdad? Sí que podemos ver que hay un Dios creador, realmente. Lo podemos ver y testimonio son las Sagradas Escrituras. Y testimonio es la creación alrededor nuestro. Sí que podemos ver que hay un Dios que sustenta todas las cosas. Esta mañana el hermano Miguel, al empezar su presidencia, mencionaba la bendición de la lluvia, cómo se extiende a lo largo de la faz de la tierra. Y es una bendición de parte de Dios y sustenta el Señor la lluvia. Sí que podemos ver que su poder y eterna deidad, como menciona también en el capítulo 1 de Romanos, la podemos manifestar y ver por las cosas hechas, por toda la creación. Sí que podemos maravillarnos del poder de Dios en toda su creación. Isaías 40, mencionábamos la pasada predicación. Pero en ello no está la eficacia del Evangelio para salvación. No está. Es una revelación limitada en la cual manifiesta el poder de Dios y manifiesta que hay un Dios creador, pero no da el camino para que ese Evangelio sea eficaz para tu salvación. La eficacia del Evangelio sí que es cierto que no está en la creación, pero sí que Dios, y es cierto que podemos contemplar la creación de Dios y esto nos puede llevar, y de hecho nos lleva a Dios. Pero luego Dios, ¿dónde nos lleva, hermanos? ¿Dónde nos lleva luego Dios cuando un alma está contemplando la creación y está viendo y mirando y diciendo, hay un Dios creador? ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde lleva ese corazón, esa alma, el Señor? Pues luego la lleva a su palabra. Su palabra, a través del Espíritu Santo, ¿dónde nos lleva? Nos lleva al Evangelio. El Evangelio, ¿de qué nos habla? Nos habla de Cristo, de Cristo. Y luego Cristo, en los Evangelios, habla del Evangelio, de lo que vino a hacer, de una forma específica, clarísima, de una forma cristalina, delante de tu corazón y de mi corazón. Y luego el Evangelio, que es Cristo, ¿dónde nos lleva? A la cruz. Mira, yo he hecho por ti el sacrificio y me he entregado por ti en la cruz del Calvario. Allí encontramos la salvación y perdón, allí encontramos la eficacia del Evangelio. La creación misma nos da testimonio del Dios creador, pero nadie va a ser salvo únicamente por creer en Dios como el Dios creador. Pero aquí pone que más el justo por la fe vivirá. Sí, pero es que este versículo te lleva a ese encuentro personal con Cristo, imprescindible para ser salvo. Arrepentimiento, confesión, perdón, y todo ello pidiéndole a Dios que venga a ser tu Salvador personal por medio de Cristo. Segunda consideración, la eficacia del Evangelio no está en la religión, todos lo sabemos, ¿verdad? En el sentimiento religioso de cada hombre o de cada mujer, ahí no encontraremos la eficacia del Evangelio que salva. Todos tenemos algo muy diferente a los animales, ¿verdad? De hecho, los evolucionistas pues, nos quieren poner todos en el mismo pote. Somos animales irracionales, somos igual que cualquier otro ser vivo, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Es curioso ver cómo en la comunidad de elefantes no hay ningún elefante que se arrodille delante de un árbol. Bueno, para comer, eso sí, ¿vale? Pero para orar y para rezar y para... No hay ninguna especie animal, ¿sabéis alguna vosotros que tenga este sentimiento religioso en su corazón? ¿Algún animal?
¿Eh? Dice los monos, ni siquiera eso, que decimos que venimos de ellos. Madre mía, qué necedad. Increíble. Eso sí que se puede decir que es increíble. Es increíble. En todas las razas humanas hay un sentimiento religioso. Eso sí que es una realidad. En todas las razas humanas hay un sentimiento religioso. Bien, solo tenemos que echar un vistazo a las naciones, a los pueblos, a las culturas, a las diferentes comunidades y a las diferentes etnias. En todo lugar existe un sentimiento religioso en el corazón del hombre. Sin embargo, ese sentimiento religioso, más el justo por la fe vivirá, ese sentimiento religioso que da la religión, no te va a llevar al Evangelio para recibir la salvación de tu alma y el perdón de todos tus pecados. Podemos hacer un viaje por toda la historia, he apuntado aquí un montón, pero que me ha sido de bendición considerar un poquito todo esto. Por toda la historia de la humanidad podemos adentrarnos a los albores de los tiempos después de la caída del hombre. Podemos ir a los tiempos remotos, en los cuales pues estaba la antigua Mesopotamia. Podemos ver también Ur de los caldeos. Podemos adentrarnos a la antigua Babilonia, al imperio egipcio, a Siria, Persia, Grecia, a la poderosa Roma como imperio del Mediterráneo. Todos tiempos en los cuales, tiempos antiguos en los cuales había en todo lugar, en toda etnia, en toda cultura, había un sentimiento religioso. El politeísmo, sí, pero había un sentimiento religioso. Podemos irnos al Islam con el despertar de la media luna, podemos irnos a las religiones orientales con la meditación trascendental y con sus pensamientos filosóficos. Podemos irnos a las religiones incluso del Nuevo Mundo, aún no conocido, a saber, aztecas, mayas. Incluso podemos adentrarnos a las profundidades de la jungla amazónica con los aborígenes y las tribus de la Amazonia. Y aún ahí vemos el sentimiento religioso del hombre y no está la eficacia del Evangelio en ninguno de ellos. Y bueno, pues nos iremos a las religiones de Occidente, catolicismo romano, testigos de Jehová, mormones, adventistas, incluso tu propia religión si quieres. Es más, la denominada Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica. E incluso tú puedes añadir todas las que quieras. No hay salvación alguna dentro de la religión. Incluso dentro de la religión, por decirlo de alguna manera, evangélica. O sea, quien pone su confianza en la salvación porque viene a la iglesia evangélica, escucha la palabra cada domingo, tiene un sentimiento de piedad y ya está, eso no es el evangelio que salva. Lo siento mucho, Dios dice, mas el justo por la fe vivirá, pero hay una serie de patrones que el Señor demanda de tu corazón y de mi corazón. El cristiano no tiene una religión, como se menciona muchas veces, sino una relación personal con Cristo. Eso sí que salva. Haber pasado de muerte a vida por medio de un encuentro personal con Cristo, que está manifestado a lo largo de todas las Escrituras. La siguiente consideración, la eficacia del Evangelio tampoco está en el concepto de discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo está esto de descendido en el corazón del hombre? ¿Verdad? Todos tenemos la conciencia, ese piloto en el cual pues, nos menciona y nos dice esto es bueno, esto es malo, pero el saber lo que es bueno y saber lo que es malo e intentar hacer lo bueno, que tampoco tienes capacidad para hacerlo porque estás caído en pecado, el ser una buena persona no te salva y esta eficacia no es para ti, o sea, no es manifestada en tu corazón para salvación. Hombres y mujeres ilustres vemos con buenas obras, muy loables humanamente. Podemos mencionar y traer un montón de hombres en los cuales han querido hacer el bien a su prójimo. Pero ¿qué nos dice la Escritura en referencia a las buenas obras sin Cristo, que son trapos de inmundicia? Eso es la consecuencia de intentar salvarte por las obras. Traes inmundicia al nombre de Cristo. Y tienes por inmunda la sangre de Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8, 9. Nadie será salvo por las obras de la ley.
La epístola de Gálatas está repleta de versículos hablando de este hecho. Por las obras de la ley, ningún ser humano será salvo. La eficacia del Evangelio no está en las obras de la ley. Por otro lado, la pregunta antagonista, ¿no? ¿Cuál es y dónde se encuentra la eficacia del Evangelio? Bien, vamos a verlo. Porque gracias a Dios el Señor ha dicho, los cielos cuentan la gloria, hablan de la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, bien, pero no se ha quedado ahí el Señor, sino que ha continuado hablando y hablando y hablando, y nos ha manifestado cómo es la eficacia del Evangelio, a través de las Sagradas Escrituras. La eficacia del Evangelio se encuentra a los pies de la cruz, contemplando por fe la obra redentora. Para salvación a todo aquel que cree. Dejadme que os lea una pequeña historia, ¿vale? Se va el tiempo, pero hermanos, dejadme por favor desarrollar todo el mensaje, ¿vale? Tened paciencia conmigo, ¿vale? Una pequeña historia, porque el tema que estamos tratando, hermanos, es algo muy importante y que tengamos bien claro en cada uno de nuestros corazones. Una pequeña historia. Bien. Se cuenta de una historia que había un reinado con un poderoso rey. Dicho monarca era conocido de cerca y de lejos, no tan solo por sus riquezas y poder, sino también por su gran bondad, justicia y benevolencia. Como todo rey que se preste, tenía multitud de súbditos que le rendían pleitesía. A todos y cada uno de ellos tenían deudas con su señor, a quien rendían tributo. Un buen día, este poderoso y riquísimo señor decidió cancelar todas las deudas que sus súbditos le debían. Y decidió hacer lo siguiente. Confeccionó un pregón y lo anunció por todo su reino. Todas las deudas quedarán canceladas, todo lo que se debe al rey no se demandará su pago. Ahora bien, para su efectividad, venid el día señalado por mí, id al lugar en el cual yo lo diga. Días más tarde se confeccionó otro edicto real que decía: todos los que vengan a mi estancia real, todos los que firmen este decreto, toda su deuda quedará cancelada. Se sigue contando la historia que multitud de gente vino y firmó y recibieron el perdón. Pero otros tantos ni siquiera se acercaron a la estancia del rey y no recibieron perdón. Moraleja. No creyeron lo que el rey decía. Aun siendo un rey perdonador, no recibieron el perdón de su deuda. Una historia pues que nos podemos ver identificados cada uno de los creyentes, ¿verdad? Y seguro que la habéis escuchado a lo mejor. También se puede contar de la siguiente manera, un poco más actualizada. Imaginemos que el hermano Ángel, pues todo Olot le debe un montón de dinero. Y el hermano Ángel pues decide perdonárselo a todos, ¿vale? Y dice, en la Plaza Clara voy a poner una mesa con un cartel. Todos los que vengan y firmen el decreto, lo que yo he estipulado, serán perdonados. Los que no, pues me siguen debiendo el dinero. Es lo mismo que ha hecho el Señor Jesucristo y la eficacia del Evangelio está manifestado en esa realidad. Creímos en lo que dice la palabra de Dios. La eficacia del Evangelio está en creer y hacer lo que Dios dice. Creer y hacer. Y dirás, ¿cómo? ¿Entramos con obras? Ahora lo desarrollamos. El apóstol Pablo menciona a todo aquel que cree. Creer. ¿Cómo creer? ¿Cómo crees tú? ¿En quién crees? ¿De qué manera crees? ¿Y a qué crees? Son preguntas cruciales. La eficacia del Evangelio es creer en lo que Dios ha dicho y ha revelado, como dijimos en la pasada predicación, desde Génesis a Apocalipsis, está repleto del Evangelio. Desde el principio de la Biblia hasta el fin, Dios ha dicho, así lo ha revelado y así lo creo. La eficacia del Evangelio es creer y aceptar de la manera que Dios lo ha estipulado. ¿Y cómo lo ha estipulado? Mas el justo por la fe vivirá. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la predicación de Juan el Bautista y las primeras palabras también públicas
en los cuales pues, también estaba el Señor Jesucristo en su inicio de su ministerio. Confiesa a Dios que eres un pecador. Reconoce que no puedes hacer nada para salvarte, pídele a Dios perdón y recíbele como tu único y suficiente Salvador. Eso es, mas el justo por la fe vivirá. Creer y hacer, pero el hacer no buenas obras para salvación, sino haciendo las instrucciones que el Señor manifiesta para que esta frase te sea eficaz en lo más profundo de tu corazón, que mas el justo por la fe vivirá. La eficacia del Evangelio es creer en el Dios poderoso del Evangelio y creer por medio del Evangelio que únicamente es en la persona de Cristo. Entonces, y solo entonces, hallarás salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nos vamos al camino de Romanos, los tres grandes pilares de la fe para salvación. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la gran confesión, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Y ahí vas confesando con tu boca, creyendo con tu corazón para ser salvo y salvo por la fe. Salvo por la fe, en el cual luego lees este pasaje y dices, mas el justo por la fe vivirá. Y esta es la eficacia del Evangelio. Punto número 1, aquí lo dejamos. ¿Vale? Seguiremos los dos siguientes puntos en la próxima predicación. Se hace muy largo. Se va a hacer muy largo. Recuerda, ponte delante de Dios en esta mañana, examina tu corazón y considera la eficacia del Evangelio que vino a tu vida. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es algo muy importante, hermanos, muy importante. Y que cuando leamos este pasaje tan precioso, que no lo pongo en duda, en los que nos conocemos, y podamos ver y decir, mas el justo por la fe vivirá, y verte reflejado en este precioso texto. Seguiremos en la siguiente predicación con la universalidad del Evangelio y con la justicia del Evangelio. Entonces, hasta la próxima, que el Señor os bendiga.